liberación, da lugar también no solamente a una condición natural del pueblo judío de volver a recuperar con hidalguía el tiempo de su libertad física, sino también de abrazarse con esa libertad ganada casi en los comienzos de la historia misma por Abraham, por Isaac y por Jacob. Sefer Vaikra, el último Jumash que acabamos de concluir, nos llevó de la mano de el pueblo liberado, Geulim, a la construcción esencial de un lugar en medio de la nada, de esa aridez del desierto llamado Mishkan. Y ese Mishkan, que tiene que ver con nada más y nada menos la presencia de la divinidad en el seno del pueblo judío, lleva ahora a nuestro recorrido por ese desierto, que a la luz de la lectura tal vez circunstancial, nos podría llevar a pensar que todo esto representa un descenso, ya que el desierto parecería ser más un castigo que un premio, llevando a la estadía del pueblo judío a postergarse casi 4 décadas para poder ingresar en la tierra de Israel. A la promesa, digamos, de llegar a la tierra se antepone también la, la realidad de un pueblo que aún todavía no está preparado para eso. Y viene el Humash de Bemidbar para indicarnos precisamente todo lo contrario. Viene para ayudarnos a comprender que estos pasajes, en última instancia, ah, eh, estos pasajes por cada una y una de las estadías, de las 42 estaciones del desierto, habrán de marcar en última instancia no solamente mojones en la historia física, geográfica del pueblo judío, sino también en la dimensión espiritual. Cada lugar recuerda un evento, cada evento recuerda una conducta y cada conducta recuerda también una suerte de superación de esa realidad. Y entonces, precisamente es en este libro donde el factor realmente, no sorpresa, sino el factor humano, por sobre todo humano, se pone de manifiesto. Yo pienso que aquí, como una perspectiva personal, lo digo, por supuesto, eh, se repliega toda la obra de la creación, todo el libro de Bereshit, todo el libro de Shemot y todo el libro de Vaikra, todos ellos se vuelven a unir en este Humash de Bemidbar, que nos trae, obviamente, ah, eventos que a la luz de su relato, de lo que nosotros casi con sorpresa vamos a analizar, nos presentan momentos de hondo precipicio, de hondos precipicios, pero también nos muestran momentos, instantes de altísimas cimas, cuando hablamos tanto del mundo de lo espiritual o de las caídas abismales, llamándolos así, desde el punto de vista de lo práctico y de lo presente. Permiso. Entonces, hoy quería compartir con ustedes a un autor que es parte del crecimiento de cada uno, en particular Rabbi Yosef Haim de Bagdad, el Ben Ish Hai, como se lo conoce. Es un autor muy particular, muy especial. Y nos hemos reservado tal vez para la Perashá de Bemidbar, en su libro Ot Yosef Hai, que es el que ustedes están viendo en este momento, que este es el libro del Ben Ish Hai, y lo tengo aquí para poder participarlos a ustedes de algo que me pareció maravilloso.
en su sensibilidad y en toda una lectura de un tiempo que, perteneciendo a Bagdad en el siglo XIX, casi XX, uno podría de una u otra manera pensar siglo XIX, o finales del XVIII y siglo XIX, para ser más exactos, eh, como toda la cultura antigua, y por lo contrario nos muestra el autor un desarrollo del pensamiento maravilloso. El Ben Ish Hai nos plantea al comienzo de nuestro encuentro, hablando de cuándo se dan las circunstancias que empiezan a dominar y a poner el marco del Bamidbar, del Humash de Bamidbar. Y así como dice la Torah, Be'ehad lachodesh hasheni bashana hashenit l'tzetam eretz Mitzrayim lemor. Habló el Todopoderoso a Moisés en el desierto de Sinaí, el primero del mes segundo, es el primero de Iyar. Estamos hablando en este mes, eventualmente, 20 días atrás. Nada más que el segundo año de la salida de Egipto. No estamos en el 5774, estamos en el 2449. Allí se ubica nuestra Sagrada Torá para plantearnos a nosotros el comienzo de este ciclo. Allí el Kadosh Baruj Hu comienza este recorrido con el pueblo judío. El Ben Ish Hai dice, yo creo, con ayuda del Todopoderoso, que esto que necesitó explicarnos, él sea el primero del segundo mes del segundo año, en donde está hablando de 3 instancias de fechas, que son 2 en años y otros 2 en meses y 1 en los días del mes. Se refiere al segundo año, al segundo mes y al primer día del mes. Tenemos aquí 3 letras del alfabeto hebreo, dice el autor. Bet, 2, otra Bet, 2, haciendo alusión a los 2 años y al segundo mes, y luego la Aleph. Bet, Bet, Aleph. Usted lo puede imaginar ya. Las letras son muy fáciles, son las 2 primeras letras del alfabeto hebreo. Ahora bien, estas letras están insinuándonos a la Torá sagrada. Esa es la grandeza que tiene el Creador, del Creador que hay en el Ben Ish Hai. Aquí empezamos a ver a la Sagrada Torá. ¿Por qué? Porque la Sagrada Torá empieza, queridos nuestros, diciendo Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Si uno ve las iniciales de Bereshit, Bet, bara creó Bet, Elohim, Dios, Aleph, vamos a ver Bet, Bet, Aleph. Algo maravilloso, singular, para insinuarnos, dice el Ben Ish Hai, que el mérito de la Torah habrá de estar siempre como escudo y defensa de todo el pueblo judío, y que no habrán de sufrir ningún daño por ese censo que se está haciendo en este momento en el comienzo del Humash de Bemidbar. Por eso que ustedes vieron que el Humash de Bemidbar lo traduce la traducción latina como numeri. Numeri son números y se refiere al episodio del censo inicial que se hace en este libro. Siempre la traducción latina se refiere al primer punto de lo que toca ese tratado, ese Humash. Bereshit se llama Génesis, hablando de la creación, y Éxodo se llama Éxodo por la liberación del pueblo judío, que ocupa nada más que 12 capítulos, o un poquitito más, 15 capítulos, de todo un profuso libro. Aquí nos dice el autor que el hablar en el segundo año, en el segundo mes y el primer día, Bet Bet Aleph, nos lleva a ver el mundo de la creación. Quiere decir, la Sagrada Torá representa
el comienzo mismo de la creación y que empieza con esas letras. Muy bien. Por otro lado dice Bet Bet Aleph, forma la palabra Baba, y Baba es Baba Kama, Baba Mitziah, Baba Batra. Son los nombres habituales que en nuestro sagrado Talmud se nos menciona de la puerta primera, de la puerta intermedia, de la puerta última, donde se habla obviamente de todo el tratado de daños y perjuicios del Talmud. Dice el autor, Baba también quiere decir Sha'ar, una puerta. Y entonces dice que la traducción de la palabra Sha'ar en arameo es Baba. Y se sabe que la sabiduría, dice el Ben Ish Hai, es llamada, la Jochma, es llamada Sha'ar, como lo marca la Gemara, en palabras del Rabbi Yanai. Quiere decir que Rabbi Yanai dice, pobre de aquella persona que no tiene la puerta de la sabiduría en su vida. Quiere decir que todos aquellos que son contabilizados en el desierto son todos poseedores de sabiduría. Por eso es Bet Bet Aleph. Ese pórtico de la sabiduría también forma parte eventualmente de una realidad realmente interesante en la perspectiva inicial de nuestro Humash. Ahora bien, el autor nos lleva hacia otra realidad también, y vamos a ver hasta dónde llegamos con esta realidad. Es fantástico. Dice, y más aún pienso yo, que aquí hay una insinuación en la contabilización de los días del mes. El hecho de que nos diga que estamos en el primero de mes, la letra Aleph, y la cuenta de los años con la letra Bet, la unión de el primer día del mes y la cuenta de los años, Aleph Bet, lleva a la conjunción de la palabra Av. Y cuando dice Tifkedu Otam, Atabe Aharon, quiere decir que este censo tiene que ser llevado a cabo tanto por Moshe como Aarón, habla de que, en este caso, Tifkedu Otam Ata de Aarón, está hablando que las letras Moshe, Aarón, Moshe y Aarón son Rashetevot de dos letras, Aleph y Mem. La palabra Em quiere decir, Em está hablando de una realidad de protección también, por la cual no habrán de sufrir ningún tipo de daño de esta cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque les habrá de alcanzar a ellos el cuidado del nombre del Todopoderoso, que es Av Vaem, que es padre y que es madre. Entonces tenemos el día y el año, Av, Moshe y Aarón, cuyas iniciales son Em, este censo que representa una dimensión realmente compleja, porque la contabilización de las personas no lleva precisamente a buenos puertos, como aconteció en la época de David Amelech. Y entonces se desató una gran mortandad. Entonces por eso el Ben Ish Hai trata de explicarnos con todas las insinuaciones habidas en la Perashá acerca de una realidad que no habrá de acontecer a pesar de que aquí se haga un nuevo censo poblacional a los 7 meses de haberse efectuado el anterior. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta, obviamente, porque aquí estamos hablando no de una cuestión de superstición, estamos hablando de hechos fácticos, de cosas concretas que han ocurrido a lo largo de este recorrido histórico. Por lo tanto, acá el Ben Ish Hai viene a aplicar el sentido de lo que dice. Y dice, mira, cuando hubo un profeta entre las naciones, hechicero y bastante perverso, llamado Bilam,
del cual nos vamos a encontrar en este libro de Bemidbar, y por eso lo cita, hablaba del pueblo de Israel al cual él vino a maldecir, por pedido explícito del rey de Moab llamado Balac. Y allí dijo, Kimirosh Tzurim Erenu umigvaot Ashurenu. Bilam, de repente en su poesía, en la cual él busca maldecir a los judíos y no le sale otra cosa que bendecirlos, dice Kimirosh Tzurim Erenu. Yo lo miro a él, lo observo desde del pico de las montañas, de las rocas, umigvaot Ashurenu, y lo diviso desde las colinas. Rosh Tzurim, dice el Ben Ish Hai, esa cabeza elevada, la peña elevada, se refiere a los avot, a los patriarcas, Sherosham u Abraham Avinu alav shalom, cuya cabeza, cuyo origen es Abraham Avinu, nuestro padre de bendita memoria. Mientras que las colinas, Agiva'ah, Migvaot Ashurenu, son las matriarcas. Y él, obviamente, lo que quería hacer era marcar su influencia negativa sobre el pueblo judío a través de esa mirada negativa, el Ain Ra, el ojo del mal, dice el Ben Ish Hai. Pero ¿qué pasa? Se preocupó y realmente se dio cuenta que las almas de los patriarcas y de las matriarcas estaban controlando, custodiando al pueblo judío de aquí y de allí, quiere decir en ambas márgenes. Y por lo tanto, dice, debemos saber que si el hijo se encuentra entre su papá y su mamá, el ojo del mal nunca puede dominarlo. Y aquí, el padre y la madre de ellos, que son los patriarcas sagrados y las matriarcas sagradas, vendrán y se establecerán junto a ellos en el momento del censo. Y entonces no habrá daño por el ojo del mal cuando ocurra y acontezca el censo poblacional, la cuenta de cada uno de ellos. Ben Ish Hai nos dio 3 lecturas, prácticamente desde el comienzo, hablándonos del censo. Y en esas 3 lecturas involucró la Sagrada Torá como protectora desde el ámbito de la creación del mundo, Bet Aleph, la segunda dimensión de la Bet y la Aleph como Av y Moshe y Aarón, ya que se involucran dentro de esa tarea de hacer el censo, formando la conjunción de padre y madre, Av Baem, y viene después el concepto de lo que representa los padres y las madres físicos, materiales, como son Abraham, Isaac y Jacob, y Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Todo esto viene a hablar de una coyuntura, una estructura puesta en el comienzo del Humash de Bemidbar. Por eso les decía, reflejamos aquí todo lo que es la obra de la creación, por un lado, todo lo que es el mérito de los patriarcas, por otro lado, y fundamentalmente la conducción de Moshe y de Aarón en esta etapa singular del pueblo judío, que llega ahora a las arenas del desierto para empezar a dejar la huella imborrable del paso de ese tiempo para marcar el camino también a todos los hijos de Israel. El desierto, si me permiten, como una sugerencia primera, representa indefectiblemente el estadio de diáspora en el pueblo judío. Y por eso, a veces esos censos poblacionales que no se dejan de hacer en cada uno de los lugares donde habitamos, no representan una bendición en particular. Y a veces, por el contrario, suelen traer alguna que otra dificultad. Y por eso viene aquí el Ben Ish Hai para explicarnos de dónde pasa lo que trasciende y de cómo nosotros podemos eventualmente liberarnos de ese mal de ojo, que tiene que ver no solamente con una cuestión de supersticiones o cuestiones de decir, no, esto no, y no pasar por esto, no decir este número, o etcétera, etcétera. No.
Aquí lo que hablamos es que hay una realidad a la cual el hombre suele estar expuesto, el ser humano está expuesto. Y esa exposición, obviamente, está frente a todos. Y por supuesto que cuando uno está expuesto, entonces obviamente la mirada de afuera no siempre es una mirada constructiva. Muy bien, y aquí nos dice el Ben Ishai, ingresa en una dimensión realmente nueva, relacionada, por cierto. Nos cita el segundo de los conceptos centrales de la Perashá, Se'u et rosh kol adat bnei Israel mishpechotam. Elevad la cápita, la cabeza, Se'u et rosh, de toda la congregación de los hijos de Israel, de mishpechotam, de acuerdo a sus familias. Entonces dice aquí el Ben Ishai, si yo observo el versículo, elevad la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, hay una palabra que parecería estar de más. Elevar la cápita de toda la congregación. Dice que la palabra kol, toda la congregación, está de más. Podría decir elevar la cápita de la congregación de los hijos de Israel. La congregación incluye a todos. ¿Por qué dice de toda la congregación? Ustedes pensarán y dirán, pero caramba, qué obsesivos, cómo entran en cada punto. No, en realidad el objetivo de la sabiduría no es ser obsesivo, sino que el objetivo es tratar de comprender cada palabra que está escrita en nuestra Sagrada Torah. No hay ni una letra de más. Eso es lo que debemos entender. Y a veces, cuando una palabra está insertada, cuando parecería no deber insertarse desde el punto de vista gramatical, eso nos lleva también a un nuevo aprendizaje. Dice el Ben Ishai que la palabra kol, toda la congregación, parecería estar de más, porque el Todopoderoso está ordenando sobre todos. Más aún, de Bet Avotam, de Mishpechotam, de Bet Avotam, familias, casa paterna, sí, por supuesto. Se supone que también eso ya está. Y aquí dice, Yadua u shetzarich Adam leizaer shelo yedaber chová de categoría al Israel lifnei akadosh baruch. Acá el Ben Ishai nos lleva a una lección muy singular y por eso es que elegí esta temática para hablar hoy. Precisamente cuando, bueno, el mundo judío en general y el mundo judío israelí en particular también guarda algunas realidades poco felices en cuanto a lo que representa lo vincular, lo que es el respeto por el otro, el vínculo con el otro, independientemente de que si ese otro sea completamente diferente a mí y que no comulguemos las ideas y que no tengamos las mismas acciones. Y justamente como estamos saliendo de los días del Homer tristes, de aquel tiempo del Homer, como explicábamos la semana pasada, de un duelo profundo, Mipnei Shelona Hagu Kavod Ze Baze, porque los alumnos de Rabbi Akiva no pudieron instalar una relación de dignidad, de respeto mutuamente. Entonces ahora tal vez podamos entender, perdón, hacia dónde dirige, hacia dónde dirige el Ben Ishai todo su esfuerzo en esta Seu Etrosh Kol Adat Israel. Elevad la cabeza, elevad la cápita de toda la congregación de los hijos de Israel. Esa palabra Kol que dice todos, cuando dice Adat, congregación, insisto, parecería estar de más. Bueno, perdón, no di la bienvenida a Yosef, querido, aquí en mi barrio, a una cuadra de casa, a Evi, a Saguri de Madrid, Marcelo Bruckman,
mi queridísimo amigo desde Uruguay y a Rosa desde España. Bueno, Brujín Obaim, bienvenidos todos. Realmente, Kenny y gracias por acompañarnos. ¿Eh? Es un verdadero gusto y siempre es un placer. Y encontrarnos, obviamente, este, más todavía. Bienvenido, bienvenido Marcelito, me alegro mucho y gracias por todos los hermosos mails que recibo de ti. Los aprecio de todo corazón, créeme, créeme que sí. Ok, y vamos a hablar hoy de ese fenómeno que representa el cabot por el otro, ¿no? Y esta elección a mí me conmueve, sabiendo que viene del Ben Ish Chai y sabiendo que viene de alguien que cualquiera que podría llegar a estudiarlo o a verlo de afuera, con su perfil parece como que lejano, distante, un sabio de aquella época y distante de la realidad, tiene una conexión con la realidad impactante, por eso es sabio. Decía entonces, Sarih Hadam Leizaer, debemos las personas cuidarnos de no hablar en forma acusadora y en forma categórica contra el judío, contra Israel delante del Todopoderoso. Inclusive de aquellos hermanos que son reshaim, son perversos, no actúan como se debe. E inclusive que el hombre sabio tiene el deber también de advertir, de hablar contra la persona que actúa mal y demostrarles a ellos su mal accionar, demostrarles a ellos eventualmente su mala actitud. Y por supuesto que el hombre sabio puede hablar con dureza, con el objetivo de poder hacerlos volver en Teshuvah, que reflexionen, que recapaciten, que la persona vuelva sobre sí. Por lo tanto, a pesar de todo eso, que yo puedo hablar con el otro, a pesar de todo eso, delante de Dios, yo no puedo acusar a nadie. No puedo hablar mal de nadie, sino por el contrario. Si es delante del Todopoderoso, yo debo hablar a favor del otro. Tengo que hablar por el zehut del otro. Tengo que hacer una sanegoria. Sanegoria quiere decir una defensa de ese prójimo. Y todo esto lo tenemos que aprender precisamente, dice el Ben Ish Chai, de un profeta como Yeshayahu. Yeshayahu, un hombre santo, un hombre que fue profeta, dice, como dijo delante de Kadosh Baruj Hu, dentro de un pueblo de labios impuros, es que yo estoy habitando, fue castigado. A pesar de que el pueblo de Israel en verdad no hacían la voluntad de Dios, y que Dios había hablado sobre el pueblo judío, diciendo, hoy Goy Joté, pueblo pecador, que ve Abón, una nación de transgresiones pesadas, simiente de perversos, hijos corruptos y cosas más duras todavía. Kadosh Baruj Hu lo dijo. A pesar de todo eso, resultaba difícil delante del Todopoderoso el hecho de que Yeshayahu, el profeta, los haya llamado pueblo de lenguas o de bocas impuras, y por lo tanto le corta a Yeshayahu la palabra, y por lo tanto el Kadosh Baruj Hu se imaginó que todo esto es conocido por él, pero por eso también en ese momento castigó al profeta Yeshayahu, poniéndole en su boca un carbón encendido. Yeshayahu, y se apartará de ti tu pecado y será perdonado. El pecado de Yeshayahu, no de la gente. Y lo mismo entonces pasa a lo largo de esa trayectoria de muchos profetas que hablaron negativamente.
Entonces, eh, he aquí, dice el Ben Ish Chai, que nuestra perashá nos viene a enseñar esa realidad. Y aquí entonces viene el gran hecho. Dice, una vez escuché de una persona, perdón, aquí, en la ciudad donde yo vivo, que hablaba cosas muy dolorosas y acusaciones muy graves contra nuestros hermanos, la casa de Israel, que habitaban en la nación de Europa. Y decía que esos Yehudim son todos profanadores del sagrado Shabbat en forma pública, desde los más pequeños hasta los más grandes, y que comen todo tipo de comidas prohibidas y muchos aspectos que seguían marcando negativamente la conducta de nuestros hermanos en Europa. Le dije a él, dice el Ben Ish Chai, ¿quién te obliga a ti a decir estas cosas tan negativas y acusadoras que obviamente dice alguien de tu pueblo que te ha pagado por esto? ¿Y tú qué tienes con estas cosas? ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te pidió a ti que te dediques a esta tarea? Más aún le dijo el Ben Ish Chai, ¿por qué te dedicas a hacer la acción de una mosca que nunca se posa sobre la carne limpia y pura, sino solamente sobre una herida que está abierta sobre esa carne y que no está en condiciones sino infectadas? Porque así como tú hablas negativamente de los judíos europeos y no hablas de lo bueno y las alabanzas que se encuentran en ellas. Y entonces el hombre le espetó al Ben Ish Chai y le dijo, ¿qué cosa puedo buena hablar de ellos? ¿Qué cosa buena hay en el judaísmo de ellos para que yo pueda hablar? Y yo le respondí, dijo el Ben Ish Chai, Yesh Vayesh. Tienes que saber que ciertamente lo hay. Porque aquí que tú encontrarás inclusive en aquellos hombres que profanan el Shabbat y las festividades y que comen la carne de cerdo y que comen carne con leche y animales impuros y toman vino con los goim y se mezclan con ellos. En todo esto, ellos mantienen su nombre judío sobre ellos y reconocen y dan a saber por su boca que ellos son judíos y que el nombre judío que ellos tienen no los avergüenza, sino que para ellos representa un nombre de kavod, de honor, y de tiferet, de gloria. El Ben Ish Chai, amonestando a alguien que estaba hablando mal de la judería europea. Parece un relato antiguo, o no parece siquiera un relato verídico, pero créanlo que si él lo trae como un hecho ligado a la Torá, no es porque esto es un cuento. Esto es la realidad, que lo golpea, que le duele. Y este Ben Ish Chai es un hombre no solamente sabio, es un hombre sensible. Y eso lo hace todavía, a mi humilde entender, más sabio todavía. Porque se puso, en vez desde el lado de apoyar alguna manifestación como suele pasar en una sociedad a veces tan dispersa, tan dividida, como es la sociedad judía en todas las sociedades de la diáspora y también en Israel, no falta la realidad esa. Yo creo que aquí somos más los que vemos el valor, el mérito de los que ven justamente lo contrario. Pero bueno, no es una cuestión cultural, es una cuestión de percepción, es una cuestión, como decía el Ben Ish Chai. Ish Chai vive en Bagdad, él no tiene nada que ver con los judíos europeos. Y sin embargo, tiene algo que es maravilloso y que tiene esta sensibilidad. Y entonces le dijo el hombre, le dijo el Ben Ish Chai, perdón, a este hombre, y te voy a contar algo que escuché de una persona muy rica, muy fuerte, de los hombres de Europa,
en la generación pasada, en la generación anterior, que era ministro plenipotenciario y era muy apreciado por los reyes y comía y bebía con ellos. Y una vez un rey lo invitó 3 reyes a su palacio. Estaba construido obviamente en un lugar de película, estoy haciendo yo la traducción libre, por supuesto, y ese palacio estaba ordenado y decorado con la belleza mayor para comer y beber allí. Y también invitó al judío rico junto con ellos en un día determinado. Entonces el judío rico se montó sobre su carruaje, que era realmente muy bello, muy hermoso, y para venir al palacio real, al lugar de esa comida, esa cena o ese almuerzo. En la mitad del camino había un lugar muy elevado y allí estaban cerca de 50 niños pequeños. Cuando llegó el carruaje del rico a ese lugar, los Yeradim, estos niños, golpeaban sus manos y cantaban a coro, judío, judío, en forma profusa, es decir, permanentemente. Y cuando se acercó el carruaje hacia ellos, lo paró, lo detuvo y le entregó al Mesharet, a su chofer, una bolsa que tenía 1000 dinarios de oro y se las arrojó a los niños para que los niños junten esas monedas y se las lleven consigo. Interesante, ¿no? Entonces dice, cuando llegó al palacio del rey y se sentó en la mesa a comer y a beber junto con los otros reyes, uno de los reyes que estaba allí comentó que él había enseñado esta cosa a los niños que estaban en aquel lugar y que llamen judío, judío, porque quería eventualmente despreciarlo en esta cosa, porque le resultaba muy difícil a esa persona que tenga tanto honor y tanta grandeza, un judío, que venga a comer a la mesa de reyes en el mismo lugar. Y él escuchó lo que había hecho con esos niños, de darles a ellos un regalo de 1000 denarios de oro a causa de esas cosas. Y entonces le dijo al hombre rico, cuando estaban almorzando en la mesa del rey, escuché el gran desprecio que te hicieron a ti los niños en medio del camino. Y la verdad, lo apropiado hubiera sido llevarlos a juicio. Pero yo sé que como eran pequeños y no tienen conocimiento, y no se puede castigar al pequeño. Y le respondió el hombre rico, ¿por qué tú me dices que ellos me hicieron algo despreciable? Le pregunta el hombre rico. Por el contrario, me hicieron un honor enorme y me hicieron sentir en forma maravillosa. Y te pido por favor que no te asombres de lo que te digo. Escuchá lo que me pasó hace unos años, cuando un hombre muy poderoso, muy rico, le dejó a su hijo una gran riqueza. Y también, en medio de sus bienes, le dejó una hermosísima piedra preciosa, única, cuyo peso era de 100 carats. Y no tenía ninguna, ninguna parte dañada esa piedra preciosa, a tal punto que todo el mundo, en el mundo todo, perdón, había salido su nombre, hasta que le habían llamado con un nombre muy preciado. El hijo de este hombre tan rico, perdió todos los bienes de su padre. No le quedó sino esa piedra única y preciosa. Y fue al banco y tomó un préstamo por 50.000 monedas de oro. Y les dio la piedra preciosa como garantía, como prenda. Y después de que sacó esta plata, volvió y tomó nuevamente otros 50.000 monedas de oro, basándose en la prenda que tenía. Y tomó otros 50.000 y otros 50.000, hasta que se llevó con él 200.000 monedas de plata. Y cuando vino a tomar ya otro préstamo, ya el banco no quiso darle a él ni siquiera
1000 monedas de plata. Y se quedó vacío absolutamente, por dentro y por fuera. Vino entonces uno de los hombres que trabajaba con su padre, uno de los comerciantes, y le dijo, escucha mi consejo, vende la piedra del banco en 500.000 monedas de oro o más, y recibe ahora por lo menos el resto de lo que te deben, 300.000 monedas, y vende la piedra, porque ahora tú no puedes disfrutarla, ya que el banco no quiere prestarte más, inclusive ni siquiera quiere darte 1000 monedas de plata, pero también la piedra preciosa, la perla de cultivo esta que tienen, está en el banco, y entonces tú no puedes conseguirle al banco esas 200.000 monedas que les debes para poder llevarte la piedra. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es venderla. Y le dijo, eso es imposible que yo lo haga, porque esa margalit, esa piedra preciosa, está en el banco como prenda, y ella lleva mi nombre en todo el mundo. Cuando hablan de ella, dicen, la margalit esta, la piedra preciosa, es de fulano de tal, y a mí me honra el hecho de que la gente sepa que esa piedra preciosa me pertenece, porque una piedra como esta no hay ni siquiera junto a los reyes, es mía, y está llamada a mi nombre, pero si yo la vendo al banco, entonces el nombre de honor habrá de irse de esa piedra preciosa, y por lo tanto no la quiero vender. Si no, mi nombre quedará en ella inscrito, y a pesar de que yo le debo al banco, no me importa. Puede ser, es posible, que algún día pueda yo liberarla de esa deuda. Y todo el mundo dice, total, si crece tanto la deuda, hay muchos caminos también para que esa deuda pueda ser saldada. Ese es el relato del hombre rico al rey que estaba en la mesa. Por lo tanto, también yo sé por mí mismo, le dijo el hombre rico al rey, que yo soy judío, que nací de padres judíos, que todos son descendientes de Jacob, nuestro patriarca. Y nuestro Dios nos dio Torah y mitzvot para que podamos fortalecer paulatinamente nuestro judaísmo. Y ahora, Él se ve ahora entremezclado con otros hombres, con otras religiones. Y esta persona que estás viendo, judío y de padres judíos, no cumple mitzvot, no cumple la ley de los judíos. Y cada vez que yo me miro en esta realidad, me siento muy apenado. Siento una profunda congoja en mi corazón. Porque tengo miedo, no sea de que mi nombre judío, tan querido y tan preciado, ese nombre judío que me legaron mis padres, de momento que yo no cumplo con nada, y de momento que no me vinculo con nada de lo que ellos me dejaron, siento que he fracasado. Pero hoy, señor Rey, hoy, cuando me encontré con estos 50 niños, que todos al unísono me llamaron a mí judío, judío, y no dejaban de llamarme judío, judío, entonces me alegré mucho, porque supe que el nombre del judío es una piedra preciosa, muy preciosa, y al menos ese nombre no se me quitó de mí. Y todavía mi nombre es llamado sobre la piedra preciosa, porque todavía es mía. Y por eso es que yo me siento en deuda, porque yo cometí muchas transgresiones y me alejé del mundo de la Torah y de las mitzvot. Pero ¿sabe usted qué? Todo eso tiene una prenda, tiene una forma de ser pagado, porque lo principal es que la piedra preciosa todavía es mía y de mi descendencia. Y para mi mayor alegría en esto es que yo a esos niños les he regalado todo toda mi fortuna que llevaba conmigo, porque yo creo que a ellos les ha
una profecía pequeña en el día de hoy. Y esa profecía es que yo todavía soy una persona con nombre judío. Y es por eso que le di esas 1000 monedas como regalo. Y si hubiera tenido 10.000 monedas, se las hubiera dado. Porque me alegré por esa noticia que ellos me dieron. Y saber de que yo todavía soy Mordejai Yehudí. Y esto es lo que yo escuché, le dijo el Ben Ish Chai a este hombre que había venido hablando mal de los judíos europeos. Y ahora nosotros estamos viendo, dice el Ben Ish Chai, a los hombres de Europa. A pesar de que hay muchos de ellos, le dice el Ben Ish Chai a su interlocutor, que están mezclados con personas no judías, con grandes poderes de la tierra, y comen y beben con ellos, y hacen profanación de Shabbat como ellos. Y con todo esto, ellos no quieren quitarse de sobre ellos el nombre judío, y no quieren sacarse de ellos el honor del judaísmo. Y el nombre judío no lo consideran como una vergüenza. Ellos se siguen llamando por su nombre judío, y sostienen ese nombre con sus 2 manos, y lo cuidan para las generaciones vinientes, y así hacia adelante. Y hay 2 testigos que testimonian esta cosa. Una es que siguen haciendo el Brit Milá de sus hijos a los 8 días como se les ordenó su Dios. Y quiero que sepas que la Milá, el Brit Milá, es el sello de la verdad del judaísmo. Porque del momento que hacen la circuncisión, se diferencian de las demás tradiciones religiosas, una diferencia total. Por lo tanto, no te desilusiones, porque ese niño recién circuncidado vas a ver que va a mantener su identidad en el día de mañana, tarde o temprano. Y un factor segundo, le dice el Ben Ish Chai a su interlocutor, es mucho más fuerte y mucho más atrevido. También se cuidan, muchos y la mayoría de ellos, de no llevar a cabo matrimonios mixtos. Y por lo tanto se casan solamente con mujeres de Israel. De momento que si ellos se casan con mujeres no judías, eventualmente se habrá de entrecortar su descendencia judía. Por lo tanto, le dice, tienes que saber y tienes que entender lo que te estoy diciendo. Yesh Bayesh. Tienen y vaya si tienen. ¿No se escucha? Apa. Hola. Hola, hola. 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 En Israel se escucha y fuera de Israel. ¿Vas a hacerlo? Ok. Póngame una manito, aunque sea. Si no pueden escribir, Eddie, Matías, Baruch Haba. Rosa salió, sí. Pueden poner una manito apoyándose aquí. Van a ver cómo pueden levantar la mano y dicen que sí. Ok, ¿se escucha de vuelta? Hola, Matías. Entonces le dice, por eso te dije que hay en esos hombres de Europa, que tú realmente los estás llamando tan mal y los estás maltratando. Hay algo bueno en ellos, en el tema del judaísmo. Y no como tú dijiste, que no encontraste algo bueno para hablar de ellos. Y verdaderamente cuando prestes atención y cobres inteligencia en esta cosa, vas a encontrar que podrás hablar sobre ellos cosas muy, muy justas y fundamentalmente cosas meritorias. Por eso el Ben Ish Chai nos dice que aquí en la Perashá se Rosh, es la cápita del pueblo de Israel. Y esto es, dice el Ben Ish Chai, et kol
Adat Bene Israel. Toda la congregación de los hijos de Israel. Kol. No está de más. Esa palabra kol quiere decir todos. Inclusive aquellos transgresores que va a haber también después de generaciones. A todos ellos hay que hacerle nesiut, hay que levantarlos, hay que elevarlos en alabanzas, en defensa, que digan sobre ellos y que encontremos sobre ellos algunos aspectos positivos, independientemente que no cuiden las leyes de la Torah. Por eso la Perashá habla de Mishpejotam lebet avotam, habla de sus familias y de sus casas paternas. Y quiere decir, esa es la defensa mayor que podemos encontrar. Porque todo el tiempo que ellos tienen algo bueno, es que ellos tratan de mantenerse y sostener todo. Y todo eso significa que tratan de ser fieles al mandato familiar y a sus casas paternas y pertenecer al pueblo de Israel. Por eso, en este comienzo del libro de Bemidbar, me suena sumamente impactante este relato del Ben Ish Chai. Es cierto, el judío de la posmodernidad es un judío diferente, tal vez producto de otras realidades, tal vez producto de muchas tendencias que lo llevaron prácticamente a olvidar quién es. Pero así todo, tenemos que entender que la tarea está en multiplicar. Seu et rosh kol adat bene Israel. Este llamado, dice el Ben Ish Chai, es algo que nos pertenece a todos. Y si bien hoy en día vemos que el orgullo judío está un poquitito en términos de bajar la realidad y de no manifestarse como tal, yo creo, como el Ben Ish Chai lo dice, y realmente me ha sacudido su relato, que realmente si fuéramos ricos, no en materia, sino en espíritu, cada vez que nos hacen recordar que somos judíos, deberíamos sentirnos realmente maravillosamente bien. Comienza el libro de Bemidbar y comienza el desafío de ser judíos. Increíblemente, aún en condiciones que no son las mejores. Ese fue el tema que desarrollamos en nuestro comentario semanal en el Dargenoa, que creo que la mayoría de ustedes lo reciben. Y si no lo reciben, con mucho gusto lo vamos a mandar, porque en última instancia eso es lo que debemos tratar de buscar en tiempos del desierto, en tiempos de la aridez y de la soledad y de la nada, buscar tal vez la alternativa de poder alcanzar este punto de Seuet Rosh Kol Adat Bene Israel, de Mishpejotam, le Betabotam, Bemispar Shemot. Este es todo el pasuk. Elevad la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, de acuerdo a los nombres. La primera vez que se menciona aquí los nombres. Y eso también es muy importante. Porque aquí el factor identidad es el punto de vinculación primero, esencial, básico en la tradición del pueblo judío. Hoy llegamos entonces a este tiempo casi final. Esperemos que haya sido de utilidad para llevarlo eh, a la mesa de Shabbat. Es un cuento muy simple, pero es un cuento realmente significativo para lo que representa hoy en día los valores. Aun cuando sentimos que todo está perdido, el Ben Ish Chai nos enseña que por el contrario, allí donde todo está perdido, siempre también hay una ganancia. Y ese es el concepto de elevar toda la cápita del pueblo de Israel. Por eso hablábamos de las letras iniciales, de la Bet y la Aleph, de la puerta, de encontrar una puerta entornada, la puerta de la sabiduría, decía el Sha'ar HaChochma,
porque si no podemos percibir con la sabiduría, estamos perdidos. Pero también esas letras que forman la palabra Av Baem, que hablan del padre y del madre, que son la madre, que son Mishpejotam, el Betabotam, la familia, de esa tarea primordial que debemos encontrar como refugio en el encuentro permanente de nuestros días y de nuestros hechos. Muy bien, bueno, llegamos a nuestro final nuevamente. Mil gracias por acompañarnos. Tizkure Shanim Rabot. Que tengamos Shabbat Shalom Umeborach. Que tengamos, bueno, en principio, todo lo bueno. Gracias a Yosef, por supuesto, Marcelo, a Eddie, a Rosa también, a Matías que había entrado eventualmente y que no pudo seguir. Y bueno, los esperamos aquí. Yo sé que la hora es un poco complicada, pero bueno, aquí ya son las 12 de la noche y a veces se hace un poquito tarde, pero bueno, esperemos que nos puedan seguir aportando con la presencia y por supuesto vamos a abrir también un espacio de diálogo. Que tengamos Shabbat Shalom. Gracias. Y bueno, nos vemos la semana que viene, que va a ser Rosh Hodesh. Así que ahí nos dedicaremos a decir Rosh Hodesh Tov. Gracias, Marcelito. Saludos a la familia, ¿eh? Muy cariñosos. Los saludos para toda la familia Bruckman en Montevideo. Chao. Shabbat Shalom. Umeborach.